Nieve caía en ráfagas, golpeando el fuselaje del helicóptero con una fuerza que hacía temblar la cabina. Dentro, un grupo de reclutas permanecía en silencio, con los ojos vendados, sintiendo el frío que se filtraba incluso a través de sus gruesos uniformes. Nadie hablaba. Nadie preguntaba. Desde el momento en que abordaron aquella aeronave, habían entendido que las reglas del mundo exterior ya no aplicaban. El viaje parecía no tener fin. Solo el rugido de las aspas y el ocasional crujido del metal acompañaban la incertidumbre de los soldados. Algunos intentaban contar los minutos en su cabeza, pero el sonido monótono del motor y la ceguera impuesta por las vendas los desorientaban por completo. Finalmente, el helicóptero descendió, sacudiéndose con violencia al tocar tierra. Un viento helado invadió la cabina cuando la puerta lateral se deslizó con un chirrido oxidado. ¡Fuera!, bramó una voz, grave, cortante, autoritaria. Uno a uno, los reclutas bajaron, sintiendo la nieve crujir bajo sus botas. El frío mordía su piel, más agresivo de lo que jamás habían experimentado. Alguien les quitó las vendas de los ojos de un tirón y, por primera vez, pudieron ver dónde estaban. La base se extendía ante ellos como una cicatriz en el paisaje helado. Rodeada de montañas y un bosque que parecía más un muro de sombras, sus edificios eran simples bloques de concreto gris, sin ventanas, sin insignias. Solo estructuras funcionales, pensadas para soportar el clima extremo y el olvido. No había torres de vigilancia, no había banderas ondeando con orgullo. Unos focos pálidos iluminaban el helipuerto donde estaban de pie, proyectando sombras alargadas sobre la nieve. Enfrente de ellos, una figura se destacaba con su presencia imponente, un hombre alto, de espalda recta y mirada inquebrantable. El capitán. Su rostro era un mapa de cicatrices, cada una contando una historia que nadie se atrevía a preguntar. Su cabello, entrecano, estaba cortado al ras, y su uniforme negro contrastaba con el blanco cegador del entorno. No llevaba insignias. No necesitaba. Bienvenidos, su voz cortó el aire como un cuchillo. A partir de este momento, han dejado de existir. Los reclutas intercambiaron miradas, sin entender del todo. Sus nombres no importan. Sus vidas anteriores no importan. Aquí, serán reducidos a lo esencial, carne, huesos y voluntad. Aquellos que no tengan la suficiente, serán eliminados. Hubo un silencio pesado, incómodo. ¿Entendido? Los soldados respondieron al unísono con un y sí, señor, que el viento se llevó de inmediato. El capitán sonrió apenas, pero sin calidez. Espero que sea cierto. Luego, sin más preámbulos, comenzaron el entrenamiento. El primer día fue un infierno. Los reclutas fueron obligados a correr a través del hielo, sin ropa térmica, con el viento cortándoles la piel como cuchillas invisibles. Treparon muros helados con los dedos entumecidos, arrastraron troncos pesados por la nieve y soportaron horas de ejercicios extenuantes sin descanso. Uno de ellos, un joven delgado con rostro afilado, se tambaleó en la nieve, apenas capaz de mantenerse en pie. «Levántate», ordenó el capitán, sin emoción. El soldado apretó los dientes y trató de incorporarse, pero sus piernas flaquearon y cayó de rodillas. El capitán lo observó en silencio. «Déjenlo ahí», dijo finalmente. Los otros soldados se quedaron paralizados, dudando en moverse. «Continúen», rugió el capitán. La orden fue suficiente para que el resto siguiera adelante, ignorando al soldado caído. Cuando regresaron al barracón al amanecer, su cama estaba vacía. Nadie preguntó qué había pasado con él. Nadie quería saber. Las noches en la base no traían descanso. Los reclutas eran despertados a mitad de la noche por alarmas ensordecedoras, obligados a correr fuera en medio de la ventisca, desorientados y sin protección contra el frío. Algunos afirmaban escuchar cosas en la oscuridad, gruñidos lejanos, pasos entre los árboles, sombras que se movían justo fuera del alcance de la luz. ¿Oíste eso?, susurró uno de los soldados a su compañero mientras cavaban trincheras en la nieve. «Cállate». «No, en serio. Hay algo en los bosques, dije que te calles». El capitán parecía imperturbable ante estos rumores. Si escuchaba a los soldados murmurar sobre lo que acechaba en la oscuridad, no decía nada. Solo observaba. Lo único que parecía importarle era el entrenamiento. Su disciplina era inhumana, su resistencia a la fatiga y al frío casi sobrenatural.
Nunca lo vieron temblar, nunca lo vieron dudar. Él no siente nada, susurraban algunos. Pero no era verdad. El capitán sí sentía algo. Era hambre. Los días se convirtieron en semanas y la rutina de la base comenzó a moldear a los reclutas de maneras que ninguno de ellos había anticipado. El frío dejó de ser un enemigo y se convirtió en una constante, una presencia que se filtraba en sus huesos hasta que ya no recordaban cómo era sentirse cálidos. El hambre, sin embargo, nunca dejaba de acechar. La comida en la base era escasa y extrañamente regulada. Cada soldado recibía su ración diaria, un plato de estofado espeso, un pedazo de pan duro y un líquido oscuro que decían era café. No había carne, ni frutas, ni nada que recordara la comida de sus vidas anteriores. El estofado sabía extraño, difícil de describir, con una textura fibrosa que se deshacía en la boca de una forma que no era del todo agradable. Come y calla, susurraban los veteranos de la base a los nuevos. Los reclutas pronto aprendieron que preguntar sobre la comida no era una opción. Algunos intentaron resistirse al hambre, pero el desgaste físico era brutal. En esa base, cualquier debilidad se pagaba con el cuerpo. El capitán los observaba durante las comidas, sus ojos recorriendo los rostros con una atención precisa, como si analizara algo más allá del cansancio y la fatiga. Nunca comía con ellos. De hecho, nadie lo había visto comer nunca. El entrenamiento continuó sin tregua. Más duro, más cruel. A veces los hacían correr hasta que sus piernas cedían, otras veces los lanzaban a los lagos helados y los obligaban a mantenerse a flote hasta que sus cuerpos casi dejaban de responder. Aquellos que no lograban salir por su cuenta eran arrastrados fuera del agua por el capitán mismo y desaparecían dentro de uno de los edificios grises de la base. Nunca volvían. El miedo comenzó a instalarse en los soldados como un parásito. No era el miedo a morir en el entrenamiento, ese era un riesgo que todos habían asumido al enlistarse, sino algo más profundo. Un terror que crecía en los espacios entre las palabras, en la forma en que nadie hablaba de los que desaparecían. Y luego estaba el bosque. Se extendía más allá de los barracones, más allá de las torres de comunicación, un muro de sombras al que nadie tenía permitido acercarse. No había cercas, ni vigilancia. No era necesario. Algo en ese bosque hacía que la piel se erizara con solo mirarlo. Los soldados decían que de noche, si te quedabas en silencio, podías escuchar algo moviéndose entre los árboles. Respiraciones. Caminatas pesadas. El capitán no advertía sobre el bosque, no imponía castigos por acercarse. Simplemente no hablaba de él, como si no existiera. Pero algo estaba allí. Y lo sabían. Una noche, uno de los reclutas, un hombre alto de ojos hundidos llamado Becker, rompió la regla no escrita. El hambre lo había estado devorando desde hacía días. La ración de comida era cada vez menor y su cuerpo se debilitaba rápido. Su estómago gruñía de forma incontrolable mientras trataba de dormir y en algún punto, la desesperación lo superó. Se deslizó fuera del barracón en la madrugada, temblando de frío y ansiedad. Sabía que la cocina principal estaba cerrada con llave, pero había oído rumores de que en uno de los almacenes se guardaban provisiones extra. Con cuidado, caminó entre los edificios en la penumbra, asegurándose de no ser visto. Llegó hasta la estructura más alejada, una bodega pequeña con una puerta de metal oxidado. Estaba abierta. Becker entró sin pensarlo 2 veces, sus ojos recorriendo el interior. Había cajas apiladas contra las paredes, bolsas cerradas con cadenas, un olor agrio en el aire. Y entonces lo vio. Un cuerpo. No un cadáver, no exactamente. Era algo más, algo que no tenía nombre. Estaba colgado del techo con ganchos clavados en la carne, su piel abierta en cortes precisos. Pero no era un animal. Era algo más grande, con extremidades largas y huesudas, su carne oscura y fibrosa, todavía goteando un líquido espeso que no era del todo sangre. Becker sintió su cuerpo paralizarse por el horror. Antes de que pudiera reaccionar, sintió una mano fría en su hombro. Giró el rostro y se encontró con la mirada del capitán. El hombre lo observaba en silencio, sus ojos brillando con algo que Becker no entendió. No hubo gritos. No hubo explicaciones. Solo una frase, pronunciada con una calma que helaba más que el aire de la base, ahora lo entiendes. Becker desapareció esa misma noche. A la mañana siguiente, el estofado tenía un sabor más fuerte. Nadie dijo nada.
El barracón estaba en silencio. Desde la desaparición de Becker, los reclutas se volvieron más cautelosos. Nadie hablaba demasiado, nadie se alejaba más de lo necesario, y sobre todo, nadie miraba al capitán por más tiempo del necesario. Pero el hambre seguía ahí. Algunos intentaban racionar su porción, comiendo lento, tratando de ignorar el vacío en sus estómagos. Otros comenzaron a volverse más agresivos, empujándose en la fila del comedor, protegiendo sus platos con una ferocidad que antes no tenían. Una noche, mientras los soldados descansaban en sus literas, uno de ellos, un hombre de cabello ralo y piel curtida llamado Ordóñez, se inclinó hacia su compañero de al lado y murmuró algo apenas audible: «Vamos a morir aquí». Su compañero, un hombre bajo y robusto apodado Cortés, lo miró sin responder. «No por el entrenamiento», continuó Ordóñez. «No por el frío. Nos van a matar uno por uno y nos van a hacer», se detuvo, tragando saliva. «Nos van a hacer comerlo». Cortés cerró los ojos y fingió dormir. Esa misma noche, Ordóñez desapareció. El ritmo del entrenamiento aumentó, pero los reclutas ya no sabían si estaban siendo preparados para la guerra o simplemente desgastados hasta que sus cuerpos dejaran de responder. El capitán los miraba con una calma absoluta, observando con especial atención a los más débiles, los que comenzaban a tambalearse, los que ya no podían mantener el ritmo. No los castigaba. No los golpeaba. Solo los dejaba ir. Y ninguno regresaba. Uno de los reclutas, un joven de aspecto andrajoso llamado Vázquez, comenzó a anotar las desapariciones en una hoja oculta bajo su litera. Becker. Ordóñez. González. Levinsky. Al séptimo nombre, la hoja desapareció. Vázquez no hizo preguntas. Pero algo cambió en él después de eso. Comenzó a observar más. Se fijó en que el capitán nunca se sentaba con ellos, nunca dormía en los barracones, nunca mostraba señales de cansancio. Y lo más importante, nunca comía. Vázquez no estaba seguro de que era el capitán, pero sabía que no era como ellos. El invierno avanzaba y las raciones se reducían aún más. Para algunos, la desesperación se convirtió en un peso insoportable. Uno de los reclutas, un hombre alto con un tic en el ojo llamado Rendón, fue el primero en quebrarse. Esa noche, cuando el frío se volvió insoportable y sus entrañas se retorcieron por el hambre, se deslizó fuera del barracón y se dirigió a los almacenes, tal como lo había hecho Becker antes de desaparecer. Los demás fingieron no verlo. Nadie quería saber lo que había allí dentro. Pero Rendón volvió. Regresó con los labios manchados de un líquido oscuro y espeso, con la mirada perdida y las manos temblorosas. No dijo nada. Se dejó caer en su litera y se quedó ahí, inmóvil, respirando con dificultad. Cuando los demás lo rodearon, intentando preguntarle qué había pasado, él solo murmuró una frase entrecortada: «No era un animal». Nadie respondió. A la mañana siguiente, Rendón había desaparecido. El clima empeoró. Tormentas de nieve azotaban la base, y en la distancia, el bosque parecía más oscuro, más profundo, como si algo dentro de él estuviera esperando. Los reclutas estaban al límite. Se movían como espectros, sus cuerpos reducidos a piel, huesos y cansancio. Pero el capitán estaba igual que siempre. Frío. Firme. Observándolos. Y siempre con hambre. El viento golpeaba las paredes de los barracones como un animal furioso, colándose por cada grieta, haciendo que los tablones crujieran como si la estructura misma se quejara. Afuera, la nieve cubría el suelo en un manto impenetrable, borrando cualquier rastro de los que habían caminado sobre él antes. La tormenta lo devoraba todo. Dentro del barracón, los hombres se mantenían en sus literas, cubriéndose con las mantas delgadas que apenas servían para mitigar el frío. Sus cuerpos eran sombras de lo que habían sido. Piel pegada a los huesos, ojos hundidos en sus cuencas, movimientos lentos y torpes. Algunos tosían en la oscuridad, otros murmuraban cosas en voz baja, palabras sin sentido que se perdían entre el ulular del viento. Vázquez no dormía. Desde la desaparición de Rendón, algo dentro de él había cambiado. Se había convencido de que nadie iba a salir de ese lugar con vida. No por la guerra, no por el entrenamiento. No era el frío lo que los mataba, ni el hambre. Era algo más. Era el capitán. Esa noche, mientras el resto de los reclutas intentaba conciliar el sueño, Vázquez se mantuvo despierto, con los ojos fijos en la puerta del barracón. Sabía que algo iba a pasar.
Podía sentirlo en la forma en que la piel se le erizaba, en cómo el aire dentro de la habitación parecía volverse más espeso, más pesado. Y entonces lo vio. La puerta se abrió con un sonido seco, apenas perceptible entre la tormenta. Una silueta se deslizó dentro, moviéndose con una fluidez inquietante, sin esfuerzo, sin el titubeo que cualquiera tendría al caminar en la oscuridad. El capitán se quedó en la entrada por un momento, como si estuviera observándolos. Vázquez pudo sentir su mirada recorriendo el lugar, pasando de litera en litera, analizando, eligiendo. Y luego se movió. Sus pasos fueron silenciosos mientras avanzaba entre las filas de camas, sin prisa, con la confianza de alguien que sabe que nadie va a detenerlo. Nadie se movió. Nadie respiró. Vázquez sintió un nudo formarse en su garganta cuando el capitán se detuvo junto a una de las literas, observando a su ocupante. Era un soldado llamado Ibarra, uno de los más débiles del grupo. Su cuerpo estaba cubierto de sudor frío, sus labios entreabiertos, su respiración apenas audible. El capitán inclinó la cabeza, como si lo estuviera evaluando. Y entonces, con una lentitud calculada, extendió una mano y la apoyó sobre el pecho del soldado. Vázquez esperaba que Ibarra despertara, que gritara, que hiciera algo. Pero el hombre solo se tensó por un momento y luego se quedó inmóvil. Muerto. El capitán lo observó por unos segundos más, como si estuviera asegurándose de que todo había salido bien, y luego, sin esfuerzo aparente, levantó el cuerpo y lo cargó sobre su hombro. Nadie dijo nada. Nadie intentó detenerlo. Simplemente lo dejaron ir. La puerta del barracón se cerró detrás de él con un sonido seco. La tormenta continuó durante 2 días más. Cuando por fin se disipó, la base parecía aún más desolada. Los árboles del bosque se erguían como centinelas en la distancia, oscuros y siniestros contra el cielo gris. El entrenamiento no se detuvo. A pesar del cansancio, a pesar del hambre, el capitán los hizo marchar por la nieve hasta que sus piernas dejaron de responder. Cuando uno de los reclutas cayó de rodillas, demasiado débil para seguir, el capitán se acercó a él y se inclinó, observándolo en silencio. El hombre, cuyo nombre Vázquez no recordaba, alzó la vista con desesperación, su piel lívida, los labios secos y agrietados. «No puedo», susurró. El capitán lo miró por un largo momento y luego sonrió. «Sí puedes». Pero no fue una orden. Fue una afirmación. Y entonces, el hombre comenzó a gritar. No de dolor, ni de miedo. Era algo más profundo, algo primitivo, un sonido que helaba la sangre. Se agarró la cabeza con ambas manos y se retorció en el suelo como si algo dentro de él estuviera rompiéndose. Los demás retrocedieron, sin saber qué hacer. El capitán solo lo observó. Y entonces, el hombre dejó de gritar. Se quedó ahí, en la nieve, respirando agitadamente, con los ojos abiertos de par en par. Luego, lentamente, se levantó. Y comenzó a correr. No de regreso a la base. No hacia los barracones. Sino hacia el bosque. Su cuerpo se movía con una velocidad imposible, con una fuerza que no debería haber tenido. Se internó entre los árboles sin dudarlo, sin mirar atrás, desapareciendo en la oscuridad. El capitán no hizo nada para detenerlo. Solo se volvió hacia los reclutas restantes y dijo, con voz tranquila, regresen a los barracones. Y ellos obedecieron. Esa noche, nadie durmió. Vázquez se quedó sentado en su litera, con los brazos cruzados sobre las rodillas, mirando la puerta. Sabía que no podía quedarse allí. Sabía que si no hacía algo pronto, su nombre sería el próximo en la lista. Porque ahora entendía la verdad. El capitán no los estaba entrenando para la guerra. Los estaba entrenando para algo más. Algo que estaba esperando en el bosque. Vázquez no podía seguir esperando. Cada día que pasaba, los reclutas caían uno a uno y el resto fingían no notar sus ausencias. La sensación de inevitabilidad era una sombra que se alargaba sobre todos, un peso invisible que los mantenía en un estado de terror constante. Nadie hablaba de lo que había visto. Nadie cuestionaba al capitán. Pero Vázquez ya no podía ignorarlo. La imagen del soldado corriendo hacia el bosque con aquella velocidad inhumana lo perseguía en sus pensamientos. No podía olvidar la forma en que el capitán lo había observado sin sorpresa, sin alarma. Como si todo estuviera siguiendo un plan. Y si había un plan, tenía que descubrirlo. Esperó hasta bien entrada la noche.
La base estaba en completo silencio, salvo por el viento que susurraba entre los barracones y los árboles. Se deslizó fuera de su litera con movimientos lentos, cuidando no hacer ruido. Los demás dormían, o al menos lo fingían. Nadie quería ser testigo de nada. Vázquez sabía exactamente a dónde ir. Había visto a Becker y a Rendón tomar ese camino antes de desaparecer. Había visto al capitán llevándose a Ibarra. El almacén. Se movió entre los edificios en penumbras, esquivando los reflectores que giraban con lentitud sobre la nieve. No podía arriesgarse a ser descubierto. Cuando llegó al almacén, se pegó a la pared exterior y escuchó. Nada. Con el corazón golpeándole las costillas, empujó la puerta con cuidado. No estaba cerrada. La oscuridad dentro del almacén era densa, casi tangible. Un hedor penetrante lo golpeó de inmediato, un olor que reconoció al instante. Sangre. Avanzó con pasos inseguros, palpando en la oscuridad hasta encontrar una lámpara colgada de un gancho. Su mano temblaba mientras la encendía. La luz amarillenta iluminó la estancia poco a poco. Primero, las cajas apiladas en las paredes. Luego, los ganchos de metal colgados del techo. Y después, la carne. No eran cortes de res. No eran animales. Eran cuerpos. Colgados de los ganchos como reses en un matadero, abiertos desde el torso hasta el vientre, con la piel pálida y sin ojos. Algunos estaban demasiado deteriorados para ser reconocidos, pero otros. Vázquez dio un paso atrás, el estómago revolviéndose, sintiendo como la bilis le quemaba la garganta. Reconocía algunos de esos rostros. Ordóñez. González. Rendón. Sintió un mareo repentino. Había estado comiendo de esas raciones. Todos lo habían hecho. Algo se movió en la penumbra. Vázquez se congeló. Entre los cuerpos colgados, algo se agitó. Por un momento, pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada. Pero entonces vio que uno de los cuerpos aún estaba vivo. Era Ibarra. Su rostro era una máscara de horror, con los labios secos y los ojos muy abiertos, incapaz de gritar, incapaz de moverse. Vázquez sintió un nudo apretarse en su pecho. No podía dejarlo allí. Se apresuró hacia él, buscando algo con que cortar las ataduras, pero antes de que pudiera hacer nada, una voz resonó detrás de él. Sabía que vendrías. El frío lo atravesó. Se giró lentamente. El capitán estaba allí, en la entrada del almacén, observándolo con esa expresión inmutable, con esos ojos oscuros que nunca reflejaban emoción alguna. Pero había algo diferente esta vez. El capitán sonreía. Vázquez trató de correr, pero el capitán se movió demasiado rápido. Antes de que pudiera reaccionar, ya estaba sobre él, empujándolo contra el suelo con una fuerza que no era humana. ¿Ahora lo entiendes?, susurró el capitán, inclinándose sobre él. Vázquez forcejeó, pero era inútil. Nos están preparando, continuó el capitán. Nos están haciendo más fuertes. Vázquez sintió como algo pesado le oprimía el pecho, como su visión comenzaba a volverse borrosa. Tú ya estás listo. El capitán levantó una de sus manos y la presionó contra el rostro de Vázquez. El dolor fue inmediato, como si algo ardiente le atravesara el cráneo. No podía gritar, no podía moverse. Su piel se estremeció, sus huesos vibraron, su mente se llenó de imágenes que no eran suyas. Sombras moviéndose entre los árboles. Hombres corriendo con una velocidad imposible. Carne cruda devorada con ansias. Hambre. Una hambre voraz, insaciable. Y entonces, la oscuridad. Vázquez despertó, estaba de pie en medio del bosque. No recordaba cómo había llegado allí. El viento soplaba entre los árboles, llevando consigo un olor que ahora reconocía. Carne. Se miró las manos. Temblaban. Su piel se sentía distinta, más gruesa, más resistente. En la distancia, entre las sombras de los árboles, algo se movió. No estaba solo. Había otros como él. Y tenían hambre. Mucha hambre. Desde la base, el capitán observaba. Y sonreía. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en la próxima narración.